Queremos debatir acerca del papel de los medios de comunicación en el paradigma actual que estamos viviendo, en el contexto de la aparición de nuevos formatos. Los medios son muy importantes, pero digamos que a la función informativa y divulgadora se han incorporado decisivamente y definitivamente los usuarios de los medios, los lectores de los medios. Y eso hace que estemos en un paradigma completamente distinto. Lo que hemos hecho es imitar el modelo del papel que no sirve para la era digital. De ahí derivan multitud de problemas. En el mundo de habla hispana llevamos 5 años de retraso respecto al mundo anglosajón. Otra cosa es que el modelo anglosajón sirva para nuestro modelo, también es verdad, ¿eh? No vamos a poder cambiar el buen periodismo. Yo creo que ese es el punto. No podemos, por mucho que nos inventemos una nueva forma de monetizar o de compartir información, seguirá habiendo la necesidad de que el tercero tenga esa capacidad de opinar informado. Estamos en una época de transición en la que hay montones de desajustes. Esos desajustes empiezan por un desajuste grande no el problema de negocio, hay un problema, yo creo que hay un problema de base en la credibilidad, que es el principal valor que tiene el periodismo, que luego nos podemos inventar el modelo de negocio que queramos, que no va a funcionar. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque los medios en España están arruinados y han tenido que responder ante sus acreedores de varias maneras. Una de ellas convirtiendo a los acreedores en accionistas, lo cual no es una fórmula demasiado recomendable para mantener los criterios de independencia y de fiabilidad. ¿Crees que las marcas realmente van a poder hacer periodismo? Hay capacidad, con la gran diferencia de que no es su modelo de negocio, no es por una necesidad de hacer negocio con él, como sí es los medios. Hay una necesidad de comunicación directa, es uno de los cambios que ha hecho Internet. Ya no necesito un intermediario. Como una fuente, yo diría que más que eso... el periodismo. No, como una fuente más. O lo estáis cargando el periodismo, es decir, el periodismo es intermediación, primer punto. Y lo que me estáis hablando vosotros es, no sé si de publicidad, no sé si de una versión auténtica de parte, pero no es periodismo. Porque en el periodismo interviene siempre el periodista, con un espíritu crítico. Crítico no quiere decir algo peyorativo, sino crítico es de contrastar. Por lo tanto, esto del periodismo de marca yo lo llamaría de otra manera. Llamaría el relato de la marca. Yo creo que hay historias que están a medio camino entre información y publicidad y no por eso no merecen ser contadas. Lo que sí, yo creo que hay que presentarlas como tal, pero sí que hay informaciones que tienen interés desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué no las vas a contar o por qué no merecen la pena ser contadas?